Bienvenidos a la continuación de esta serie de videos acerca de infraestructura como código dentro de tu Home Lab, lo que te va a brindar las herramientas que necesitas para que puedas aprender o mejorar tus habilidades de automatización en todo lo que tiene que ver con infraestructura. En este video lo que vamos a ver es Cloud Init y también cómo Cloud Init nos puede ayudar a automatizar todo el aprovisionamiento no solo de las máquinas virtuales, sino del software y las configuraciones que van a tener estas máquinas virtuales. Así que vamos a ver un poco de lo que es Cloud Init. Cloud Init es un servicio de automatización y nos permite configurar máquinas virtuales ya sea en la nube o en on-premise durante su primer arranque. Entonces lo que hace es que ejecuta configuraciones automáticamente en el boot sin requerir una intervención manual. Cloud Init utiliza archivos en formato YAML. Ya vamos a ver cuando creemos nuestra primera máquina virtual utilizando Cloud Init. Y esto es lo que le dice a la máquina virtual qué es lo que tiene que ejecutar cuando se inicie. ¿Y cuáles son las ventajas de utilizar Cloud Init? Pues tenemos como primer motivo la automatización completa. Es decir, no vamos a tener que, como en nuestro primer video, que configuramos una máquina virtual de Ubuntu, pero que luego teníamos que ir y realmente instalar el sistema operativo en la máquina. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es que todo ese aprovisionamiento y la instalación de la máquina sea totalmente automatizado. También Cloud Init es un estándar. Este estándar funciona tanto en AWS, Azure, Google Cloud, OpenStack. También es reproducible porque podemos crear varias máquinas virtuales utilizando la misma configuración y también parametrizando las cosas que deben cambiar en cada una de ellas, como la red, como la configuración de llaves SSH, etc. También es eficiente porque ahorra tiempo en la configuración IAC. Ya no tendríamos que ir y configurar nuestra máquina virtual, instalarla y luego utilizar una herramienta como Ansible para instalar esos primeros programas con los que queremos que esta máquina se levante. Y también es flexible porque soporta muchos tipos de configuración. Ya vamos a ver un poco más a fondo de eso. Entonces las funciones principales, ya hemos mencionado algunas, es la gestión de SSH. Pues podemos automáticamente configurar llaves SSH para poder comunicarnos directamente, para poder establecer comunicación con estas máquinas virtuales. Si tenemos, no sé, 100 máquinas virtuales, con una sola llave podríamos gestionar todas ellas. La instalación de paquetes, como lo mencionábamos, podemos de una vez provisionar cuáles son los paquetes que van a tener estas máquinas instaladas. Por ejemplo, si estamos configurando máquinas virtuales en las que sí o sí tenemos que tener Docker instalado, pues lo podemos automatizar desde esta instalación de paquetes. O también si tenemos unos programas que son necesarios para nuestra empresa, pues podríamos ya tenerlo. Pues lo único que tendríamos que hacer en ese archivo.yaml es decirle cuáles son los paquetes que va a instalar al momento de iniciar. También nos permite crear usuarios y permisos, configuraciones de red, todo lo que es DHCP o direcciones IP estáticas. También scripts personalizados, podemos ejecutar comandos que automáticamente nos creen archivos, ya sea por ejemplo para automatizar el despliegue de un servidor simple de Nginx, por ejemplo, o un reverse proxy. Entonces, ¿cómo funciona Cloud Init? El primer paso es el arranque de la instancia. Entonces la instancia en la nube inicia y automáticamente hay un servicio de Cloud Init que va y lee esa configuración que nosotros definimos y empieza a hacer sus operaciones. Una de ellas es la lectura de metadatos. También luego viene una fase de procesamiento de la configuración. Entonces ahí va a coger ese YAML que nosotros definimos y va a empezar a analizar qué es lo que tiene que hacer y finalmente hace la ejecución de las tareas. Entonces si nosotros definimos que instale paquetes, que cree usuarios, que ejecute scripts, todo eso lo va a ir haciendo este servicio de Cloud Init. Entonces este es un ejemplo básico de un YAML. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo definimos que automáticamente se haga un package update, es decir, que ejecute, en el caso por ejemplo de Ubuntu, un apt update y un apt upgrade, que instale dos paquetes, en este caso Nginx y curl, y que vaya, escriba en este path var www.htmlindex.html y en el contenido ponga configurado por Cloud Init. Y finalmente en el run cmd o run command lo que va a hacer es iniciar el servicio de Nginx y habilitarlo para que cada que se reinicie la máquina automáticamente se inicie Nginx. Entonces, algunos casos comunes es, por ejemplo, la automatización de creación de servidores para pipelines de deployment. Por ejemplo, si tenemos dentro de nuestro GitLab
varios worker nodes como máquinas virtuales, podemos aprovisionar ese agente que se encarga de schedulear los jobs dentro del pipeline utilizando Cloud Init. También para configurar servidores web, por ejemplo, lo que acabamos de ver con Nginx, podríamos hacer lo mismo o algo similar con Apache o cualquier otro servidor. También para preparar nodos de Kubernetes. Este es bastante interesante porque nos va a ayudar a automatizar toda la creación de un clúster de Kubernetes. Espero que en próximos vídeos más avanzados podamos ver todo ese proceso y vamos a ir a configurar tanto nuestros master nodes como nuestros worker nodes para Kubernetes. También para aplicar políticas de seguridad y actualizaciones automáticas. Como vamos a definir todo como infraestructura como código, podríamos aplicar los parches de seguridad, aunque aquí sí podríamos utilizar herramientas, digamos, un poco más enfocadas en este tipo de parches de seguridad como lo es Ansible o Puppet, entre otros. Como lo mencionamos ahora, casi cualquier proveedor cloud soporta Cloud Init, inclusive lo que vamos a utilizar el día de hoy, que es Proxmox. Ok, ahora sí vamos a poner entonces todos estos conocimientos de Cloud Init en práctica. Vamos a utilizar un provider diferente, ya que el anterior provider que estamos utilizando, este de Telmate, es un poco más complejo y más inestable al momento de trabajar con Cloud Init, o es lo que me encontré mientras hacía unas pruebas. Así que vamos a cambiar a este provider que se llama a este provider de VPG, que la verdad me parece que tiene un soporte de Cloud Init bastante bueno. Lo que tenemos que hacer entonces, recuerdan que teníamos nuestro credentials, donde teníamos el API URL, el API token y el API user. En providers vamos a cambiar entonces en el require providers. De hecho, vamos a simplemente copiar esto de aquí y lo pegamos acá, es exactamente lo mismo. Y en la configuración del provider lo que vamos a poner es en endpoint, pues nuestra variable que ya definimos de Proxmox API URL. En API token, aquí cambia un poco la cosa. Vamos a utilizar nuestro Proxmox API user concatenado con el Proxmox API token. Recuerden que eso lo debemos tener en nuestras credentials auto.tf-var y también en nuestras variables.tf. Luego el insecure seguimos manejándolo igual. Lo que en este proveedor sí vamos a necesitar para poder hacer la creación de el archivo que necesitamos con toda la información de lo que tiene que hacer Cloud Init cuando arranque por primera vez el sistema operativo, necesitamos este SSH. Este SSH lo que nos permite es comunicarnos vía SSH hacia nuestro servidor de Proxmox. Entonces, por lo tanto, necesitamos configurar que el agent esté en true, el username, nuestro usuario con el que accedemos a la interfaz de Proxmox, que es el mismo usuario de Linux dentro de Proxmox, y en password vamos a colocar nuestro password. Como ven, en variables agregué esta nueva variable que se llama Proxmox password en sensitive true y no la tengo definida acá. ¿Ustedes qué van a hacer para definirla? Lo que tienen que hacer es un export, ponen tf-var y el nombre de la variable que quieren exportar. En este caso se llamaría Proxmox password. Entonces pondrían Proxmox password. Le ponen igual. Y aquí lo único que tendrían que hacer es asignarle el password con el que acceden a la interfaz de Proxmox. Una vez hecho esto, todos los comandos que ejecuten aquí dentro de esta misma terminal van a tener esa variable ya definida y no les va a salir ningún problema cuando hagan el apply. Muy bien, entonces para comenzar la creación de esta imagen, primero vamos a generar una llave SSH. Para generarla podemos seguir la documentación de GitHub, es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es copiar este comando sshkgen, usamos este algoritmo y aquí reemplazan por su correo electrónico. Y al final les va a generar una llave pública y una llave privada con la que luego vamos a poder acceder a las máquinas virtuales que creemos con Cloud Init. Bien, una vez hecho eso, vamos entonces a crear un nuevo archivo. Vamos a llamar main.tf. Vamos a ir a la documentación. Vamos a donde dice guides y vamos a esta opción que dice configure a VM with Cloud Init. Vamos a esa opción. Vamos a simplemente copiar y pegar los diferentes recursos y vamos viendo uno a uno porque la verdad son bastante sencillos de entender. Vamos a copiar primero estos
dos recursos. Lo primero es data, lo que nos permite es leer desde diferentes data source. En este caso estamos leyendo desde un archivo local, y este archivo local lo que nos va a referenciar es un archivo que tengamos dentro de nuestra unidad de almacenamiento. Vamos a cambiar esto porque vamos a apuntar, recuerden, a la llave que creamos anteriormente con este comando de acá. Entonces, para referenciar nos vamos a asegurar primero que tengamos esa llave pública generada. Verificamos que tengamos este archivo de aquí, que es nuestra llave pública, y para referenciar aquí tenemos que dar una ruta absoluta. Recuerden que aquí ponemos la llave pública. Luego tenemos un recurso similar al que ya habíamos creado con el anterior provider, que es una máquina virtual. En este caso una máquina virtual que llamamos Ubuntu VM. El nombre sería test Ubuntu. En el nodo vamos a cambiar aquí y tenemos que tener exactamente el mismo nodo, el mismo nombre de nodo que tendríamos aquí en nuestro Proxmox, que sería PBE Lab en mi caso. Y aquí el parámetro más importante es este de initialization. Con ese initialization es que estamos activando o configurando los parámetros que se le pasan a Cloud Init para que luego se autoaprovisionen cuando inicie o en ese primer arranque de la máquina virtual. Como queremos hacer esto un poco mejor, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la siguiente parte donde dice Custom Cloud Init Configuration y vamos a copiar esto. Vamos a pegar esto por acá. Y ahora lo que tenemos es un Proxmox Virtual Environment File. Este es un recurso propio de este provider y que nos facilita mucho la vida al momento de configurar estas máquinas con Cloud Init. Dentro de Cloud Init tenemos diferentes archivos de configuración. Uno de los más importantes es el User Data Cloud Config. En este lo que vamos a hacer es crearlo con Terraform y que Terraform se encargue de subirlo al servidor de Proxmox. Lo va a subir en los snippets de nuestro nodo de Proxmox. Entonces aquí donde dice PBE vamos a reemplazarlo por PBE Lab. Y en nuestro source role, básicamente este es el contenido de ese archivo que estamos creando con este recurso Proxmox Virtual Environment File. Estamos diciendo que el hostname este es Ubuntu y estamos dando de una vez un time zone. Podríamos decirle, por ejemplo, en mi caso sería América, Bogotá. En users va a crear el usuario por default, que es el root, y el user Ubuntu. A este usuario Ubuntu lo va a agregar al grupo de sudo, va a tener acceso al shell y en las llaves SSH autorizadas, pues vamos a referenciar este archivo local que contiene nuestra llave pública. Para eso es esto. Esto es para las configuraciones de sudo. Estamos diciéndole que cuando arranque la máquina automáticamente lo actualice y le vamos a pedir que instale unos paquetes. El QEMU-Guest Agent, importante para poder visualizar la IP una vez configurada la máquina, NetTools y Kubu. Y va a correr unos comandos. Estos comandos son habilitar el QEMU-Guest Agent para que se inicie con el sistema, inicializarlo la primera vez y simplemente por temas de login va a escribir done en este archivo temporal. El file name lo va a llamar user-data-cloud-config.yaml y así es que va a aparecer luego cuando vayamos aquí a local snippets. Así va a aparecer en esta opción. Ok, ahora para poder utilizar esta configuración vamos a ir otra vez a la documentación y así es que tenemos que crear esta máquina virtual. Vamos a copiar esto y esta máquina virtual la vamos a eliminar y esta también y vamos a pegar esta. Entonces lo mismo, ahora estamos creando nuevamente una máquina virtual. Ahora le estamos diciendo que el agent enable en true, importante porque como ya le estamos instalando o autoaprovisionando el QEMU-Guest Agent, ya podemos decirle que el agente está habilitado y podríamos tener todas las funciones que nos habilita el agent de QEMU. En CPU le estamos dando 2 cores, en memoria 2 GB de memoria RAM. Vamos a crear un disco. Importante, estamos utilizando este nuevo parámetro que se llama import from. Este import from lo que hace es que va a tomar el disco desde un disco ya existente. Y en la inicialización, como lo veíamos antes, vamos a asignarle una IP dado nuestro servidor de DHCP. Y en el user data file aquí es donde estamos referenciando, si ustedes ven, el tipo de recurso
que sería este Proxmox Virtual Environment File. Ese es el nombre del recurso. Luego, ese es el tipo de recurso. Luego el User Data Cloud Config, que sería el nombre que le dimos al recurso. Y la property que necesitamos, que en este caso sería el ID. Así va a referenciar directamente al ID del recurso cuando se cree en Terraform, en su state. Para el Network Device vamos a utilizar VR0. Y aquí lo que estamos haciendo, recuerden que aquí estamos referenciando esta Cloud Image. Lo que estamos haciendo aquí es ir a esta URL, descargar esta Cloud Image y convertirla en el formato que necesitamos. Aquí vamos a ver un nuevo tipo de recurso que es Output. El Output lo que nos permite es que cuando termine de ejecutar Terraform, pues nos devuelva unos parámetros y que luego podríamos utilizar para automatizaciones o demás. En este caso sería el VM APV for address, así se va a llamar el output, y el valor de ese output sería, recuerden, el tipo de recurso que es Proxmox Virtual Environment VM, básicamente la máquina virtual, el nombre del recurso que es Ubuntu VM y la property IPv4 address en la posición 10. Si vamos aquí un momento a Virtual Environments y buscamos ese tipo de recurso, que sería este, aquí abajo en la documentación vamos a ver todas las propiedades que se le pueden pasar. También vamos a ver los attribute reference. Esto básicamente son los outputs de ese recurso. Y aquí vemos el IPv4 address. Aquí nos dice que nos va a devolver la interfaz de red. Creo que todo está bien. Ahora, algo importante, y es que si vamos a Data Centers, vamos a los roles. ¿Se acuerdan que habíamos creado este Terraform Provider Role, que es al que le creamos finalmente un usuario y un API token? Dentro de los permisos tenemos que agregarle unos permisos adicionales, que son el Data Store Allocate y el Data Store Allocate Space. Importante que se los pongamos, si no nos va a fallar cuando demos el apply. Muy bien, vamos a darle entonces un Terraform init. Recuerden, para que inicie. Ok, aquí nos dice que tenemos dos veces esto. Vamos a eliminarlo. Anterior, guardamos. Damos Terraform init. Esto va a inicializar los providers. Vamos ahora a Terraform apply. Y como vemos, aquí va a crear esa máquina virtual con todas esas configuraciones. Vamos a darle que sí. Y lo que va a hacer es primero descargar la imagen. Una vez descarga la imagen, va a convertirla al formato que necesitamos. Y finalmente va a provisionar la Cloud Image. Cuando la esté provisionando, va a ejecutar todo esto que nosotros le dijimos en la configuración, que básicamente es añadir el usuario e instalar algunos paquetes. Ok, aquí nos falló porque el host no existe. Entonces, ok, aquí nos falló porque estamos en algún lado referenciando el PBE. Vamos a ver en dónde. Aquí es PBE Lab. Listo, guardamos y damos otra vez Terraform Apply. Ok, como pueden ver, aquí ya está creando el recurso. Como ya había descargado la imagen, pues no la va a volver a descargar. Eso queda en el state, en este archivo terraform.tf state. Es donde guarda el estado de todos los recursos y cómo y qué configuraciones les aplicó. Así él puede detectar cambios cuando hacemos modificaciones en los recursos. Listo, una vez completado, ya pueden ver aquí los outputs que nos está dando la IP que obtuvo de nuestro servidor de DHCP. Eso lo podemos confirmar aquí en el PBE Lab. Vamos aquí a la máquina virtual que creó y como ven, aquí podemos ver la IP. Eso quiere decir que el Qemu Agent se instaló correctamente. Si queremos también comprobar si tenemos acceso a esta máquina virtual, lo único que tenemos que hacer es un SSH. Vamos a ir con el nombre de usuario y la IP. Vamos a hacer un SSH. Vamos a decirle que con el usuario Ubuntu, que recuerden fue este usuario que creamos acá, y la IP que acabamos de recibir, que es la 217. Si le damos Enter, va a decir que si aceptamos continuar con la conexión, damos que sí. Y si hicimos bien la configuración de nuestra llave SSH, ya tenemos acceso a esta máquina virtual de Ubuntu. Podemos hacer, por ejemplo, un
core para comprobar que esté instalado efectivamente, y ya podríamos continuar con el aprovisionamiento de esta máquina en el caso de que queramos instalar, no sé, Docker o cualquier otra herramienta. Recuerde que también podríamos hacer esa instalación de Docker o de otro tipo de tools que necesitamos en nuestras máquinas virtuales desde acá, utilizando solamente un archivo de configuración, y ese es el poder que nos da Cloud Init. Podemos automatizar todo lo que es el aprovisionamiento de software, pero también la configuración de este software. Entonces ya puedes ir viendo el potencial. Podríamos, por ejemplo, coger este recurso de máquinas virtuales, crear varias e instalarles, no sé, una distribución de Kubernetes, por ejemplo. Y ese sería uno de los siguientes videos que vamos a ver, y es cómo aprovisionar todo un clúster de Kubernetes utilizando Proxmox, Terraform y Cloud Init. Eso nos brinda bastante poder a la hora de automatizar las tareas que normalmente hacemos en nuestro Home Lab, y hacer, y también, ¿por qué no? Cuando queremos hacer diferentes pruebas, podemos simplemente aprovisionar y luego eliminar completamente los recursos que no necesitemos. Podemos agrupar estos archivos de Terraform entre diferentes proyectos, cada uno de forma independiente, donde tengamos, por ejemplo, la parte core de nuestro Home Lab y otro de recursos adicionales que queramos configurar y que queramos aprovisionar y configurar. Como ya ven, hemos visto algunos recursos adicionales en Terraform, y eso es lo importante, que mediante la práctica vayamos entendiendo para qué se usan cada uno de los recursos. Luego vamos a ver cómo crear módulos para parametrizar todas esas configuraciones de una forma mucho más sencilla y que sean también fácilmente reutilizables. Terraform nos da mucho poder, y eso es lo que quiero que entiendan, más que también la tool, más que Terraform, es el poder que nos da la infraestructura como código. Así que nos vemos en próximos videos. Adiós.